Buenos días. A ver, durante los últimos 25 años algo hemos ido aprendiendo sobre el tema del riego y del agua. La verdad es que el agua es cada vez más difícil y en lo que os voy a contar, digamos que hay dos o tres partes. Una primera parte de la situación en la que estamos, que yo creo que es muy conocida, muy general, pero que cuando uno habla de estos temas, al menos yo no me puedo resistir a contar algunas cuestiones concretas del efecto del cambio climático sobre los recursos hídricos, de la situación en la que estamos, de la sequía, que ya no es algo puntual, no es algo coyuntural, es algo estructural con lo que tenemos que convivir, de las cuestiones que estamos haciendo desde el punto de vista de la agronomía y la ingeniería del riego, tanto en investigación como en transferencia y en desarrollo, y de las que creo que pueden ser útiles en un entorno de un jardín botánico. Yo la tercera o la cuarta diapositiva que pondré ahora en la presentación viene a responder a qué es para mí un jardín botánico. Para mí un jardín botánico desde el punto de vista de la ingeniería y la agronomía del riego, y realmente es algo pues, muy complicado, donde coexisten muchos entornos diferentes normalmente, especies muy distintas con necesidades y con requerimientos también muy diferenciados y que es difícil atenderlos, y donde muchas veces las infraestructuras y las instalaciones de riego no están lo suficientemente preparadas como para dar respuesta a esa realidad de las plantas, las especies que tenemos dentro del jardín. Entonces ese es más o menos el enfoque que yo tenía planteado y que espero que sea más o menos útil. Dentro de la primera parte, pues esos son unos datos que yo creo que admiten poca discusión. 30 años, cuáles eran, con unos criterios de clasificación en base a los planes especiales de sequía, cuáles eran los periodos de sequía que se han detectado, que se han monitorizado en las diferentes demarcaciones hidrográficas españolas, ¿vale? Ahí lo tenemos en 30 años del 61 al 89, clasificando las sequías en sequías moderadas, severas o ya extremas. Fijaos, por ejemplo, el caso del Ebro, que es el primero que aparece, pues un número reducido de episodios de sequía en esa época y moderados. Esa es la situación en los 30 años siguientes. Del año 91 al 2019. Volveros a fijar, por ejemplo, en el Ebro. Lo que antes eran pocas sequías y además que se clasificaban como moderadas, pues ahora las que antes eran moderadas ahora son extremas, y donde antes teníamos dos, ahora tenemos 3. Esa es la tónica prácticamente en todas las demarcaciones. Esa es la realidad. La realidad es, me voy al final, que tenemos menos agua, que eso nos afecta a todos. Un entorno como un jardín botánico, que es un consumidor relativamente pequeño dentro del cómputo global, también creo que está interesado en hacer esfuerzos, primero por la menor disponibilidad y luego por el papel de ejemplo, de escaparate, que muchas veces puede jugar. Y la tabla esa que se nos ha colado ahí entre una situación y la otra, muy próximas, no me he ido a comparar periodos preindustriales o periodos de hace 100 años, sino dos escenarios continuos donde se han analizado con los mismos criterios. Hemos ido a la idea final, y la tabla que se nos ha colado por ahí en medio es una tabla de la instrucción de planificación hidrológica con la que se pretenden ordenar o dar un marco técnico para ordenar la planificación y la gestión hidrológica en España, donde planteaba cuáles eran los descensos en la disponibilidad de recursos hídricos que íbamos a tener en las diferentes demarcaciones hidrográficas españolas, para tenerlo en cuenta en la planificación hidrológica del horizonte 2021-2027. Bueno, pues ahí hablaban, por ejemplo, si os fijáis en el Ebro, de una disminución de los recursos disponibles del 5%, en las que más hablaban de disminución de recursos eran del 10-11%, el promedio podría estar ligeramente por debajo del 10% de disminución en la disponibilidad, y eso ha sido, esa instrucción de planificación es de 2006-2007, eso ha sido ampliamente superado por la realidad. Tenemos mucha menos agua de la que se pensaba que íbamos a tener hace 10 años, hace 15 años. Y eso nos afecta a cualquier
a cualquier actividad que tenga que ver con el agua, que en el fondo son prácticamente todas, pues desde el urbanismo hasta, por supuesto, la agricultura, que es el mayor consumidor, ya lo sabéis, depende de la zona, pero entre el 75 y el 90% de los usos consultivos del agua son en agricultura, e incluso, pues en realidades poco consumidoras, pero que deben hacer ese esfuerzo, como puede ser un jardín botánico. No es de ahora. No es de ahora, donde la sequía pues nos tenía con el agua al cuello, ¿no? Nos tenía en una situación prácticamente desesperada. Ha venido esta lluvia de mayo y junio que algo van a paliar la situación. Es de hace unos años, pero esa es la realidad a la que yo os decía que estamos abocados y que creo que todos sois conscientes. Entre el efecto del cambio climático más la situación especial española en cuanto a planificación, gestión de los recursos, pues realmente la sequía nos está dando. Y la sequía es algo que se ha convertido ya en estructural. Ya en climatología, la mayoría de los expertos hablan de que no se puede hablar de años medios ni de series climatológicas típicas, sino que tenemos que analizar realmente, más en los climas con una componente mediterránea importante, de esto, de cuáles son los fenómenos de ocurrencia de procesos de sequía y cómo podemos abordar eso desde el punto de vista de la planificación y la gestión hidrológica. Estas son algunas fotografías del jardín botánico para responder a esa pregunta que yo les decía, les comentaba en la presentación, de qué es para mí un jardín botánico. Tengo muy clara la parte de investigación, tengo y me parece especialmente importante la parte de divulgación y de trasladar a la sociedad la realidad de lo que supone desde los cultivos hasta las plantas ornamentales, pasando por plantas medicinales, por las posibilidades del mundo botánico y lo que representa a un agradable lugar de paseo, ¿no? Pues todo eso es para mí un jardín botánico, pero también, fijaros, estas son, como os decía, fotografías del jardín botánico de aquí, cogidas de la página web, pero no haber cometido ningún delito, donde ahí veis un papel que juega el agua para tratar de emular, de reproducir determinados ambientes, determinados ecosistemas, donde conviven esos ecosistemas propios de zonas húmedas con ecosistemas propios del desierto, con cultivos tradicionales de la zona. Pues no me podía resistir a no poner una foto tan bonita como esa del azafrán. Esta imagen ya sí que es nuestra, de un vuelo dentro del grupo de investigación donde estamos, que se dedica fundamentalmente a ingeniería y agronomía del riego. Muchas de las cosas que hacemos se basan en la utilización de la teledetección de diferentes rangos, entre ellas de rango cercano y fundamentalmente con drones, y eso es con un vuelo que se hizo de alta resolución del jardín botánico, pues hará 14 o 15 años. Entonces ahora pues ha cambiado bastante, pero claramente pues nos permite identificar, centrándonos en el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha en Albacete, pues las diferentes zonas, los diferentes entornos y la complejidad que tiene el uso de estas herramientas. En la agronomía del riego, pensando en cultivos y en zonas extensas, nos permite obtener información muy útil, desde información para poder hacer balances de energía, para poder ver cuál es el nivel de estrés que está soportando un cultivo y que eso sea un criterio de ayuda en la planificación y en la gestión del riego. Que bueno, pues en un jardín botánico eso es mucho más complicado por las características propias, por esa maravillosa complejidad a la que yo hacía referencia. Para mí un jardín botánico desde el punto de vista del riego es algo muy complicado, pero nos permite desde esa función hasta, pues, por ejemplo, pues ahí tenéis un mapa de elevaciones con una resolución pues prácticamente centimétrica, donde las partes más claras son las partes que tienen más cosas, y que todo eso pues puede ser muy útil a la hora de planificar cualquier actuación, cualquier actividad, incluidas las propias de las infraestructuras del río. Y luego ya llegamos al qué podemos hacer para mejorar el uso del agua y ahorrar agua, que es en realidad el objeto de lo que la organización me pidió que hablara, y a la que yo le dije, bueno, yo les voy a contar mi experiencia, que de jardines botánicos es poco, pero la mayoría de las cosas en las que estoy trabajando pienso que pueden tener una aplicación importante en los jardines botánicos. La primera cuestión es qué fuente de agua vamos a utilizar. Realmente eso es muy complejo.
desde el punto de vista de que muchos jardines tienen diferentes fuentes de agua. Tienen diferentes fuentes de agua que deben ser utilizados pues, de una forma adecuada en función de las infraestructuras y en función de los criterios de calidad o de los criterios de necesidades energéticas para la aplicación de ese agua. Cuando regamos, yo creo que todos tenemos claro que estamos aplicando agua, que regar no es echar agua, que regar es aplicar el agua que los cultivos necesitan, que las especies, que las plantas necesitan en los momentos que la requieren. Eso es realmente regar y hacer eso con una buena eficiencia. El tema es cuando estamos regando, además de aplicar ese agua, estamos manejando otros dos aspectos que son esenciales y que cada vez tienen más importancia. Uno de esos aspectos es el tema de las sales que llevan disueltas ese agua. Yo creo que eso lo tenemos todos en cuenta, y los problemas de salinidad, o cuando estamos fertilizando, qué es lo que estamos aportando y cuánta dosis de nutrientes le estamos dando a nuestras plantas. Y otro que yo creo que cada vez también está adquiriendo mucho más protagonismo es la energía unida a esa aplicación y distribución del agua. Prácticamente todos los sistemas que utilizamos, o la gran mayoría, son sistemas de riego a presión, donde las necesidades energéticas para poner ese agua a presión son unas necesidades elevadas, y donde el manejo adecuado de eso tiene unas implicaciones relevantes desde el punto de vista del coste. En agronomía hay cultivos que se van a tener que abandonar porque no van a poder pagar el precio del agua, así de sencillo. El precio del agua no por el precio, sino por el coste de aplicación, por lo que va a costar la energía para poder aplicar ese agua con los sistemas de riego que tienen instalados, y por las emisiones de CO2 unidas a esa aplicación del agua. Uno de los últimos proyectos de investigación que tenemos precisamente habla de eso, de en algunos cultivos que pueden ser claves, y ahí el papel del jardín botánico, y no voy a entrar más porque he visto que hay otra charla dedicada a cuestiones ecológicas, de CO2, etcétera, pero en algunos cultivos es muy interesante ver realmente cuál es el balance de CO2, ver realmente cuánto puede bloquear un cultivo de CO2, especialmente cultivos que sean cultivos permanentes, y cuánto estoy emitiendo el CO2 a la atmósfera como consecuencia de la actividad de ese cultivo, ¿vale? Y ahí es sorprendente que una de las emisiones más importantes, dependiendo del alcance con el que estemos trabajando, pero una de las emisiones más importantes es precisamente a través del agua de riego, especialmente cuando utilizamos recursos subterráneos y sistemas de riego a presión, tanto goteo como especialmente aspersión, que tiene unas necesidades energéticas mayores, ¿vale? Bueno, entonces ese es un primer aspecto. Muchos jardines botánicos, pues como es el caso, los recursos que utilizan son recursos subterráneos. Esos recursos, el tema de la energía es muy importante, y eso nos obliga por costes y por emisiones de CO2, en la medida que el jardín botánico, sobre todo pues como escaparate y con esa responsabilidad social y tema de ejemplarización, pues quiera jugar. Después, y esta es una de las claves, necesidades hídricas. En la imagen pues aparecen diferentes herramientas que nos pueden ayudar a tratar de determinar lo que nuestras plantas necesitan y que debemos aportar como agua de riego, desde utilizando herramientas más o menos locales, el tema de los drones, hasta el satélite, que lo hemos bajado un poquito ahí en el montaje para que se vea, pero que el papel de todos ellos en función de la escala que estemos trabajando es importante, pero el llevarlos al jardín botánico pues habría que hacerlo siempre pensando en medios muy locales que nos permitan un seguimiento, prácticamente incluso en ejemplares concretos a nivel de planta, donde podamos hacer un seguimiento de cuál es el estado hídrico de esa planta. El siguiente aspecto, que yo creo que es un aspecto donde hay mucho que trabajar, a mí me da esa sensación hasta donde conozco este jardín y algunos otros a los que me he aproximado, que es el tema de las instalaciones. Muchas veces las instalaciones tenemos que hacer un esfuerzo para mejorarlas y para adaptarlas al agua que queremos aplicar y a las condiciones de nuestro sistema de riego. La imagen que representa eso es la de un compañero haciendo una evaluación de riego, donde con esa idea de que regar no es aplicar agua, sino aplicar agua de una determinada manera, pues está haciendo una evaluación de una instalación de riego, de una parcela comercial, que en ese caso estaba regando albaricoqueros en la zona de Girito Bar, ¿vale? Que es una zona muy tradicional
de este tipo de cultivos en nuestra provincia. Pero esa idea de qué instalación tenemos y cómo funciona la instalación es clave. Y eso es algo muy fácil de monitorizar. Al final, en agricultura tenemos que ir a un modelo que se está llamando de diferentes maneras, que si agricultura 4.0, que si una agricultura digitalizada, que si un sistema, ahora está muy de moda la inteligencia artificial, que es un sistema experto, que es un sistema inteligente, le podemos llamar como queramos, pero tenemos que ir a sistemas que tengamos monitorizados, que sepamos qué es lo que está pasando y que nos permitan respuestas en tiempo real. Y eso, en el caso de las instalaciones, es tan sencillo como tenerlas bien definidas, bien caracterizadas y medir la presión. Simplemente con esa información, simplemente con medidas de presión en puntos estratégicos, puedo saber en cada momento cómo está funcionando la instalación. Y eso es bastante sencillo y muy barato. Y creo que es algo que muchos jardines lo pueden tener ya y que los que no lo tengan deberían hacer un esfuerzo, porque simplemente con eso podremos mejorar mucho las condiciones de funcionamiento de nuestro sistema de riego y podremos además tomar decisiones sobre determinados problemas y cómo resolverlos. Y bueno, el último aspecto es una gestión y mantenimiento de los sistemas más o menos integrados con las diferentes fuentes de agua, aquellos jardines que tengan posibilidad de utilizar distintas fuentes, a las necesidades y las instalaciones que lógicamente tienen que caminar de la mano. Desde el punto de vista de la investigación en agronomía, ingeniería del riego, cada vez más en un contexto de agricultura de precisión se va hablando, y no es un concepto nuevo, es un concepto que técnicamente, tecnológicamente se está desarrollando ahora, pero que es un concepto bastante antiguo de riego de precisión, en el sentido de darle a las plantas lo que necesitan en el momento en que lo requieren, con unas instalaciones que estén suficientemente preparadas para ello. Y para eso, dentro de lo que nosotros estamos trabajando y estamos desarrollando en riego de precisión, que está evidentemente en el ámbito de lo que están haciendo la mayoría de grupos, ¿qué itinerario tenemos que recorrer? ¿Qué zonas tenemos que recorrer? Pues en primer lugar, hacer una zonificación de aquello que queremos regar. He hablado en general de una zonificación de la parcela, pero en el jardín botánico tendría que hacer una zonificación muy concreta atendiendo a estos criterios. La imagen que yo ponía antes del jardín botánico de Albacete, con las diferentes zonas que se podían identificar en base a esa imagen aérea, esa imagen llevarla hasta las últimas consecuencias y tener esa zonificación en base a las necesidades que podamos tener. En esa zonificación de las parcelas, pues hablo ahí desde el punto de vista de la agronomía, de tener en cuenta el suelo, de tener en cuenta el propio cultivo, la propia planta como un sensor de lo que está pasando y de lo que está pasando con el sistema de riego y otros factores que podíamos tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, esto está dentro de un proyecto del Plan Nacional, en una parcela concreta de la que ahora hablaremos más, que lo que se ha hecho ha sido determinar diferentes zonas en función de la productividad que se espera. Algo parecido a lo que tendríamos que tener del jardín en función de las necesidades, donde se integran parámetros de suelo. Pues ahí normalmente tenemos una ventaja, y es que el suelo, al ser un entorno relativamente pequeño, lo podemos conocer mejor en un jardín botánico y actuamos bastante sobre él, pero en un entorno agrario pues eso es mucho más complicado, por las superficies que se pueden manejar y por lo difícil que es caracterizar ese suelo. Ahí lo que se ha hecho es simplemente en una parcela concreta del entorno de Albacete, en concreto eso es una parcela de regadío en Tarazona de la Mancha, pues lo que se ha hecho es analizar los cultivos anteriores mediante imágenes de satélite, en concreto se ha utilizado Sentinel 2 porque tiene un tamaño de píxel razonable, pero vamos, mediante imágenes de satélite, analizar la evolución de ese cultivo, la cubierta de ese cultivo, la producción de biomasa, y utilizarlo como sensor de las diferencias que tenemos en esa parcela. Analizar eso después desde el punto de vista geoestadístico y ser capaces de discriminar zonas. Y ahí claramente nos aparecían 3 zonas, que en realidad son 2, porque la parcela tenía una zona que no estaba cultivada. Nos aparecía la zona 1, que era una zona con un mayor potencial, y la zona 2, que era una zona la zona 1 con un menor potencial productivo y la zona 2 con un mayor potencial productivo, ¿vale? Entonces ya tenemos 2 zonas diferentes que sabemos que van a producir diferente y que tenemos que decidir si las vamos a regar de forma diferente o no. Tradicionalmente, ¿qué se ha hecho? Regarlas igual. Si las estoy regando igual,
Puede que en la zona mejor tenga una producción mayor o puede que en la zona peor esté tirando agua porque el cultivo no sea capaz de utilizarla por las condiciones de suelo. ¿Vale? Entonces esa es una primera idea. Ahí lo vemos hecha esa zonificación mediante, ya os digo, utilizando cultivos precedentes como sensor mediante Sentinel-2. Ahí vemos la parcela, cuál era el estado anterior sin la zonificación. Se ven incluso en el suelo como simplemente por el color de la superficie, que es un indicador más y normalmente poco representativo, pero ya se podían adivinar las zonas que después nos puso en evidencia el cultivo, y donde se integraron evidentemente calicatas, análisis de suelo, etcétera, para hacer la zonificación final, y donde se integraron también, pues por ejemplo, esta sonda de conductividad, la de Geonix, la M38, que se pasó sobre toda la superficie de la parcela para contribuir a hacer esa zonificación. El mensaje que quiero trasladar con esto es la importancia de conocer qué es lo que voy a regar y de distinguir zonas. Algo que en agronomía se está abordando a diferentes niveles, que es fundamental y que creo que en un jardín botánico es clave. Seguro que en vuestros jardines lo hacéis, pero es que hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias, porque en función de eso tendré que planificar las instalaciones, las tendré que manejar y tendré que ser capaz de dar lo que las plantas necesitan. Bueno, esa es la instalación que se montó en función de esa zonificación, con la idea de hacer un seguimiento del cultivo, donde aquí entro ya en la segunda parte, en relacionar las zonas que tengo con el agua que tengo que aplicar en función de diferentes necesidades del cultivo, con un objetivo productivo concreto. En un jardín botánico lo que tendría que hacer es algo parecido, atendiendo a las especies que tuviera en cada una de las zonas. Al menos eso es lo que yo entiendo. Bueno, pues aquí lo que se hizo, lo que está marcado en rojo, que era esa zona de menor productividad, lo que se hizo fue ponerle un sistema de riego, fue todo riego por goteo, ponerle un sistema de riego donde aplicaba más agua. Ahí pusimos goteros de 2 litros hora, mientras que en el resto de la parcela, que está en amarillo, se pusieron goteros de 1 litro, 1,6 litros hora, ¿vale? De manera que manejando el riego en función de los tiempos de riego estaba dando dosis diferentes donde aplicaba más agua en la zona peor, con el objetivo de intentar unificar la producción. Eso vimos, bueno, solo tenemos de momento un año experimental, está el proyecto en marcha, pero lo que estamos viendo en ese primer año experimental es que realmente ese objetivo se ha conseguido, ¿vale? Bueno, ahí tenéis un poco algunas imágenes de la instalación, cómo ha quedado la instalación, simplemente para relacionar lo que queremos hacer en función de lo que nuestras plantas necesitan con la instalación que tenemos que colocar para poder hacer eso. Y poco a poco se va perdiendo esa idea de que una instalación adecuada es aquella que tiene una buena uniformidad. Una instalación adecuada va a ir siendo aquella que reparte el agua conforme quiero que la reparta. Aunque en unas zonas de la parcela, que sería toda esta parte, descargue más agua que en otras, ¿vale? Bueno, ahí hay alguna fotografía más de cómo se instaló la parcela y ahí de cómo quedó la parcela finalmente. No quiero insistir más en este aspecto, creo que el tema está lo suficientemente claro. Quería hablar de otro proyecto que acaba de terminar, que es un proyecto de colaboración público-privada con empresas, también a través de una convocatoria nacional que se llamó Preciriego. Este acaba de terminar y tenemos la continuación de este, ahora mismo en marcha, ha empezado este año, donde ahora os comentaré qué es lo que hemos aplicado y que creo que las dos cosas son de mucho interés para un jardín botánico. Bueno, pues estábamos como OPIs, como organismos de investigación, el CEBAS y nosotros, y como empresas, pues la empresa principal que estaba Sazud, con Saleplas por meter alguna parte de aspersión, y Nutricontrol, porque es una empresa que se dedica a fundamentalmente el tema de sensorización. Bueno, pues aquí lo que estuvimos trabajando es un proyecto semejante al que os he contado antes. El que os he contado antes era sobre cultivos herbáceos extensivos, este es sobre leñosos. En concreto eso es una parcela de vid en Fuentealba.
Es una parcela también comercial, esta es la parcela completa que el agricultor lo tiene dividido en 3 sectores. Este sector de aquí, aquí está la caseta de riego, ahí está la caseta de riego, este es el sector 1, este es el sector 2 y todo esto es el sector 3. Nos centramos en el sector 1 e hicimos lo mismo. Vimos cuál era la zonificación de ese sector atendiendo a las diferencias de cultivo. Utilizamos también varios parámetros, suelo, y aquí teníamos un parámetro fundamental en cuanto al vigor, en cuanto al cultivo, que era el vigor de la plantación al ser un cultivo permanente, que en muchas de las especies que manejáis en los jardines botánicos es un aspecto clave. Bueno, y distinguimos 3 zonas. La zona azul, que es la zona con un vigor mayor, la zona roja, que es la zona con un vigor más bajo, y la zona amarilla, que es una zona intermedia con un vigor intermedio, que también se correspondían con las diferencias en cuanto a suelo. Ahí tenéis un poco esas zonas con valores de grado de cobertura, en diferentes momentos y de grado de cobertura medio, obtenido mediante imágenes de satélite y vuelos con dron. Y la idea fue una idea parecida. Vamos a instalar aquí, en vez de diferentes goteros, el mismo gotero, pero con diferentes espaciados, de manera que podamos dar dosis diferentes. En la zona que queríamos regar menos, se pusieron los goteros más espaciados, a 1,25 metros. En la zona que queríamos regar con una dosis intermedia, que sería la que el agricultor utilizaría de forma tradicional en toda la parcela, pues los pondríamos a 1 metro de separación en la línea, los goteros. Las líneas están separadas unas de otras 3 metros, que es la separación entre las líneas de plantas, entre las filas de cepas de la espaldera, y a 0,75 en la zona que queremos regar más. De momento, que al final, en la zona que más queríamos regar, estábamos aplicando por cada hora de riego 1,56 litros por metro cuadrado. En la zona que queríamos regar menos, estábamos aplicando 0,93 litros por litros por metro cuadrado. Estábamos aplicando 0,93 milímetros hora, ¿vale? Fijaros, ante un riego de 5 horas, la diferencia de dosis que estamos aplicando de un punto a otro. En el fondo esto es en agronomía para hacer un riego eficiente y lo que podemos necesitar en un jardín botánico, y más donde tengamos una zonificación bien hecha y unas diferencias claras de unas zonas a otras. Incluso dentro de la misma instalación, incluso sin complicar mucho la instalación. Y la pregunta es, ¿y esto es factible o no? Porque esto tiene una primera forma de hacerse, montando manualmente la instalación, y una segunda forma, pedírselo al fabricante y que el fabricante nos lo sirva, lo cual sería ideal, tanto para agronomía como para cualquier uso. ¿Eso es posible? Para eso estaban las empresas dentro de ese proyecto, y eso es relativamente posible, aunque las empresas quieren avanzar más y quieren poder dar al final un sistema de riego a la carta, que creo que puede ser algo muy interesante y que podríais empezar a demandar a las empresas para un jardín botánico. Con eso terminaríamos un poco la zonificación de la parcela, la zonificación de las necesidades. Lo siguiente sería el poder determinar las necesidades, de cada una de esas zonas, de cada una de esas especies o de esa planta en concreto. Aquí lo veo mucho más complicado en un jardín botánico, y creo que tenemos que ir más que a determinar las necesidades, a poder ver cómo están satisfechas esas necesidades en aquellas plantas, en aquellas zonas que vayamos a querer controlar. En cualquier caso, he hecho lo mismo. Voy a contar muy breve cuál es, aunque supongo que es sobradamente conocido, pero cuál es la metodología que normalmente utilizamos. Es una metodología FAO basada para cultivos, o pensada para cultivos, donde lo que se hace es hacer un balance hídrico de qué está pasando en el suelo en función de la evapotranspiración del cultivo, ¿vale? Esa sería más o menos la idea, que si esa idea la llevamos al método que implementa FAO de forma simplificada para que sea más fácil de aplicación, pues al final todos los intercambios por debajo de la parte más activa de la zona radicular
normalmente desaparecen, lo cual en algunos casos puede tener sentido y en otros no. Pues en una especie con un gran porte, con un gran sistema radicular y donde tenga un subario porque tenga un jardín botánico cerca de un río, pues realmente el aporte de agua que puedo tener de esa zona puede ser muy importante y puedo no tenerlo que despreciar. Pero centrándonos en los cultivos y en la idea que yo quería un poco trasladar, es esa idea del balance hídrico, donde tengo unas necesidades de evapotranspiración de referencia, unas necesidades que corrijo con un coeficiente en función de la especie que se trate y que esas necesidades dependen de la demanda evaporativa de la atmósfera. Eso sería la evapotranspiración de referencia, que con cualquier estación meteorológica puedo medir, sobre la que voy a introducir la serie de aspectos complementarios, fundamentalmente de lluvia como precipitación efectiva, para determinar cuál es el riego que tengo que aplicar. Eso, como digo, en un cultivo es relativamente sencillo. En un entorno muy diverso, con diferentes especies y con especies que en algunos casos su representación es de muy poca superficie y que están intercaladas unas con otras, realmente es muy complejo. Pero sí, esa idea del balance puede ser útil y esa idea del balance nos puede servir para analizar, para utilizar una serie de indicadores de cuál es el estado hídrico que tengamos de nuestras plantas. Bueno, pues ahí veis en el proyecto que teníamos de Preciriego, el que os he dicho con empresas, en las viñas de Fuente Álamo, midiendo cuál era el potencial hídrico del cultivo, o aquí los sensores de suelo. Y creo que ese es uno de los aspectos esenciales. Es uno de los aspectos esenciales fundamentalmente por lo que han avanzado esos sensores en los últimos años en cuanto a coste, en cuanto a disponibilidad de la información y en cuanto a precisión. Entonces, los sensores de cuando empezábamos a hacer estas cosas, no ya cuando empezábamos, hace 5 o 6 años, a los sensores que hay ahora no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. Tenemos sensores muy precisos que nos sirven muy bien, si no para decirnos a lo mejor el contenido exacto de agua en el suelo, sí para ver su evolución y en función de esa evolución poder clarificar los riegos. Creo que ese es el aspecto esencial a la hora de poder terminar de decidir cómo quiero regar y cuándo debo regar en un entorno donde tenga mucha variabilidad, tenga especies muy diferentes y las tenga además entremezcladas, donde aspectos como lo que hemos contado de la evapotranspiración de referencia y de estimar unas necesidades en base a un balance, pues pueden ser muy complicados. Bueno, ahí tenéis más sensores de humedad y ahí la forma de intercambiar la información. Aquí, bueno, pues ya habéis visto en un proyecto unido a empresas, en la fotografía nos aparece la publicidad de las empresas, pero esta empresa, como otras muchas que tienen la tecnología totalmente desarrollada y disponible, pues al final te ponen la información en la nube a un coste muy razonable y yo diría incluso barato. Y tú puedes tener una red de sensores colocados en puntos estratégicos de tu jardín, colocados en puntos estratégicos de tu cultivo, donde en cada momento, y ahora veremos algunos ejemplos de los resultados de los proyectos anteriores, sabes cómo va evolucionando la humedad y puedes decidir en qué momento regar. O puedes identificar cuándo estás sobre-regando. Y creo que eso es clave. ¿Qué requiere eso? Pues simplemente esa digitalización del jardín, que cada vez es más barata y más sencilla. Esto simplemente necesitamos tener unos niveles de cobertura muy bajos, que en la mayoría de los jardines botánicos, en los entornos que están, vais a tener sobradamente. Y que desde luego en el campo no nos estamos encontrando con problemas. Incluso en entornos complicados. Fuente Álamo es una zona ya que empieza a ser relativamente montañosa, muy despoblada, que no sé qué, pues incluso ahí no estamos teniendo problemas. Te pone los datos en la nube y ya las propias empresas te facilitan incluso los servicios de puesta en la nube, de seguimiento y de análisis de esa información. Luego decides tú, evidentemente, pero todo eso está ya perfectamente desarrollado o bastante desarrollado desde el punto de vista tecnológico. Ahí tenéis la parcela que hemos hecho antes referencia de Tarazona con las diferentes zonas y los sensores que se colocaron. Además, dos tipos de sensores. Este de aquí, el Drill and Drop es el sensor de NutriControl. Este es otro sensor, el Tenor 10. La mayoría son sensores de capacitancia y bueno, y nos permitían identificar
No os he puesto resultados de estos, he puesto resultados del proyecto Precirriego, porque de este solo tenemos un año, de Precirriego tenemos ya más de 3 años, pero nos permiten identificar perfectamente el estado hídrico en cada punto y su evolución. Bueno, otro aspecto es utilizar la termometría. Utilizar la termometría como un indicador. Sabéis que las plantas cuando transpiran se refrigeran, una de las funciones de la transpiración es esa, y cuando tenemos un déficit de agua no pueden transpirar lo suficiente y entonces la planta se calienta. Bueno, pues ahí tenéis termometría por infrarrojos hecho sobre una zona de viña. Ahí tenéis las parcelas por una zona de viña donde se identifican perfectamente zonas con un rojo más intenso, incluso zonas moradas con zonas más claras. Zonas regadas frente a zonas no regadas, ese puede ser otro aspecto. Evidentemente hacer termometría de este tipo en el jardín es complicado, pero hacer termometría con cámaras no aerotransportadas sino cámaras de mano es relativamente más sencillo. ¿Cuál es el problema? La precisión de esa termometría. Si la cámara es una cámara refrigerada, es una cámara muy cara. Estas cámaras que tenemos aquí pues son cámaras FLIR, esta en concreto es la FLIR Tau 2, que es una que tenemos nosotros, que tienen un precio muy elevado y que realmente no son prácticas. Pero ¿cuál es la solución que se está imponiendo, que se puede imponer frente a eso? Pues sensores de termometría de ese tipo. Ahí tenéis uno colocado en un cultivo de maíz, termometría de infrarrojos, relativamente sencillos y baratos, que podemos colocar en una especie, en una zona que nos interese y que nos pueden identificar muy bien en qué momentos estamos llegando a una situación de estrés que nos obliguen a regar. ¿Vale? Esto sí está bastante desarrollado y sí es bastante sencillo a un coste razonable. Con eso terminaríamos este aspecto y pasaríamos un poco a la aplicación diferenciada del riego. Bueno, pues aquí lo único es la dificultad de ese servicio de riego a la carta por la complejidad de montar los emisores a distintas longitudes o distintos tipos de emisores. Los emisores a distintas longitudes en un mismo ramal, ya están las empresas o muchas empresas dispuestas para poderlos servir. La otra cuestión, la cuestión de diferentes emisores a diferentes distancias, todavía. ¿Vale? Siguiente aspecto, porque me pidió Pablo que intentásemos dejar un poco de tiempo para preguntas y veo que me estoy enrollando demasiado y comiéndome ese tiempo, es el seguimiento, el control, la aplicación. Aquí voy a ir más o menos rápido en dos aspectos. Fijaros, esto es lo que os decía de los resultados de la determinación del estrés hídrico mediante conductividad en el cultivo de la viña. Únicamente el que veáis las diferencias entre la zona de mayor vigor respecto a las otras zonas, a pesar de que a la zona de mayor vigor incluso le estábamos aportando más agua, pues estaba soportando a pesar de eso un mayor estrés. Si conseguíamos unificar con esa diferencia la zona de menor vigor con la zona de vigor medio, pero la zona de mayor vigor todavía necesitaba más agua. Y ahí tenéis la información de la evolución de las humedades, a diferentes profundidades. Creo que ese es el futuro porque los sensores ya lo permiten, y ya lo permiten con suficiente precisión. Si os fijáis, los sensores más profundos llegaba un momento, en función de la profundidad, que conforme íbamos profundizando más, el sensor no se enteraba. Ahí ya no llegaba el agua de riego, no llegaba el agua de lluvia, y el cultivo prácticamente no extraía de ahí. Creo que eso, colocando los sensores en puntos adecuados y a las profundidades, conocedores vosotros de las especies que queréis organizar el riego, es una función, es una utilidad muy importante y os puede dar información clave. Reproduce perfectamente la evolución de la humedad, los riegos, e identifica los momentos de descenso en los que puede ser necesario regar, ¿vale? Creo que es clave y creo que la tecnología está perfectamente desarrollada para poderlo hacer. Bueno, aquí tenéis algunos resultados de rendimiento, de evolución, de que conseguimos ese efecto. No hay diferencias significativas entre la producción con ese diseño que hicimos de intentar unificar mediante diferentes dosis de riego la producción en función de la potencialidad de la parcela, ¿vale? Por tanto, la tecnología está perfectamente desarrollada para poderlo hacer. Las instalaciones, que es a donde yo quería ir.
Eso es lo que pasa en una subunidad de riego, eso es lo que pasa en cualquier sistema de riego a presión, sea por goteo, sea por aspersión. En función de cómo voy avanzando a lo largo de la subunidad, simplemente por la variación de presión, voy teniendo diferentes caudales descargados. Eso es lo que representa esa imagen. Y esa es la curva en la que se expresa el caudal descargado en función de la presión con un exponente de descarga. Eso varía en función del emisor que tengamos, pero para todos los emisores de un mismo tipo esa curva se mantiene. De manera que si conocemos la presión, sabemos el caudal que estamos descargando. Esa es la clave. Identificar las presiones para conocer el caudal que estamos descargando y estar descargando el caudal que mi especie necesita. Eso es a lo que tenemos que dar respuesta. Un poco por representar, ahí tenéis cuáles son esas curvas de descarga desde un emisor autocompensante perfecto. Sabéis que el emisor autocompensante siempre nos lo venden los fabricantes como aquel que descarga el mismo caudal independientemente de la presión. Ese es el objetivo, pero eso no es verdad. Eso tiene sus variaciones y sobre todo, y eso es lo peligroso, tiene variaciones cuando nos salimos del rango de compensación, especialmente a presiones bajas. Y eso es lo que tenemos que cuidar en nuestro jardín, porque ahí no sabemos lo que estamos descargando, ¿vale? Entonces alguien puede pensar, la solución la tengo, si la presión es tan importante, no controlo nada y pongo goteros autocompensantes, que serán un poquito más caros, pero que me lo puedo permitir. No, esa no es la solución. Sin controlar la presión eso puede ser un caos, eso puede ser un desastre. Porque como me salga del rango de compensación, no sé el caudal que estoy descargando. Y puedo estar descargando mucho más caudal del que quiero descargar. No lo he comentado y no os habréis fijado en la imagen que he puesto, el sistema de riego de la parcela de cultivo extensivo de Tarazona, pues ahí poníamos rango de autocompensación a partir de 2,3 bar. A partir de ahí funcionaba bien el emisor como compensante, para presiones más bajas no. Bueno, pues ese sería el emisor compensante, 0,4 sería un emisor más o menos tradicional, 0,5 es emisores característicos del régimen turbulento, por ejemplo la aspersión, todos los aspersores tienen un coeficiente, un exponente de descarga de 0,5 y estos serían microtubos de descarga, etcétera, que tienen ya unas descargas más proporcionales a la presión. Ese sería el comportamiento de diferentes tipos de emisores autocompensantes comerciales, de una marca concreta, de un fabricante concreto que no he querido reproducir, pero el comportamiento es en todos igual. Sí, tengo más o menos a partir de dentro del rango de compensación, a partir de una presión mínima, un caudal descargado que permanece bastante constante, pero aquí, bueno, lo han representado así porque habrán medido puntos concretos, pero aquí realmente no sé lo que pasa. Puedo estar descargando un caudal muy alto, después un caudal por debajo, después... Y esto es fundamental, y esto solo lo controlo controlando la presión. Por tanto, la idea de un emisor compensante, autocompensante nos resuelve el problema no es cierta. Nos resuelve el problema si controlo la presión. ¿Qué es lo mejor siempre? Conocer bien nuestra instalación y controlar cuál es la presión de trabajo. Bueno, aquí lo que os quería plantear era un programa de simulación que hemos desarrollado dentro del nuevo proyecto que es la continuidad de Preciriego, y donde Azul y las empresas nos decían, bien, pero es que ya no solo queremos, es porque veáis por dónde van los tiros, no solo queremos saber cómo estamos funcionando en cuanto a la descarga de agua, sino que queremos saber cómo estamos funcionando en cuanto a la descarga de nutrientes, porque eso es un aspecto claro. Y es un tema clave. ¿Cuánto tiempo tardo en empezar a descargar nutrientes desde que lo inyecto? ¿Cuánto tiempo voy a tardar después en limpiar la subunidad para evitar obstrucciones? ¿Cuánta dosis ha recibido cada árbol? Eso es fundamental. Bueno, pues ahí hemos desarrollado, voy a ir aquí rápido porque esto es mucho más técnico, hemos desarrollado un modelo de simulación que parte de una serie de datos de la subunidad de riego muy claros y conocidos, hace una simulación hidráulica en función a un software libre que es EPANET, estima los caudales y las presiones que lo hemos calibrado para eso y después es capaz de simular el fertirriego, de manera que con ese modelo calibrado
para cada emisor que tengo instalado en nuestra instalación, en la instalación que esté simulando, y es muy fácil poder utilizar este programa, sé el caudal que está descargando y la concentración de fertilizante que está aplicando. Bueno, esto es una simulación un poco sencilla de cómo funcionaría el programa. El programa para cada gotero va calculando en función del tiempo y en función de la evolución de presiones cuál es la descarga. Esto no va más que en la idea que comentábamos antes, conocer nuestra instalación y poder tener herramientas para actuar sobre ella. Sobre todo, la clave, la presión. No me cansaré de repetiroslo, presión y presión y presión. También puedo medir caudales, pero con medir la presión puedo tener suficiente. Y es barato y relativamente sencillo. El único hándicap que tiene es que tengo que conocer suficientemente bien mi instalación. Ahí tenéis algunos resultados. Esto es otra parcela concreta de Fuente Álamo, de cuál es la distribución de fertilizante y de caudales en diferentes zonas. Aquí tenían todas el mismo emisor, era la parcela comercial del agricultor sin ninguna intervención por nuestra parte. Cuáles son las dosis de fertilizante y la distribución de presiones que habíamos tenido dentro del proceso de riego, ¿vale? Bueno, volviendo un poco a esa idea, controlar la presión, conociendo la instalación y regulando su funcionamiento. Un traductor de presión, dependiendo de la precisión que queramos, pero vale entre 5 y 10 euros. En este proyecto donde hemos desarrollado ese modelo de simulación y donde os decía que las empresas ya están queriendo llegar a la fertilización, el objetivo es ver el fertilizante que está aplicándose, pero además poderlo llegar a controlar con sensores baratos, de manera que en el propio proceso de fabricación del ramal se puedan integrar sensores de conductividad eléctrica y de presión que puedan dar esa información. El proyecto acaba de empezar, esto va a ser el primer año, no sabemos dónde acabará, pero era un poco por la idea de que no podemos tener miedo ya, y seguro que no lo tenéis, y que en la medida de vuestras posibilidades en los jardines en los que trabajéis lo intentéis hacer, pero tenemos que ir pues un poco por ese camino. Ahí tenemos el sensor colocado en un ramal concreto, eso es también en la parcela de Fuente Álamo, y ahí lo que tenemos pues es un contador con un emisor de pulso que igual mediante el datalogger que veíamos antes pues ponemos los datos en la nube. Pero yo os digo, no hace falta llegar a eso que ya es un poquito más caro, es que simplemente con el control de la presión lo tengo todo resuelto. Bueno, algunos aspectos generales de esa gestión y del mantenimiento, que esto sí es muy básico y voy a ir más rápido para terminar en hora. Controlar las obstrucciones. Muchas veces parece una cosa muy fácil, pero los sistemas de autolimpieza de los filtrados no funcionan bien, o no le realizo el mantenimiento adecuado y tengo problemas de ese tipo. Hacer la limpieza de los goteros. Ahí tenemos un gotero donde, como consecuencia de la salinidad, como consecuencia de la aplicación de nutrientes, como consecuencia de no haber hecho las limpiezas necesarias, pues se ha obstruido. Ahí a la izquierda tenéis la imagen de un gotero nuevo, sin problema, y a la derecha de un gotero que es que no puede funcionar. Que sea autocompensante o no sea, va a estar descargando un caudal que nada tiene que ver con la realidad, con lo que debíamos esperar, y que en el fondo al final acabará obstruido y sin descargar caudal, y ese aspecto es fundamental. Bueno, la vigilancia y detección de problemas, las evaluaciones puntuales, una cosa tan sencilla como medir el caudal que está descargando un gotero nos puede dar mucha información cuando detecte algún problema en la presión. Si la presión no es la que tiene que ser, ahí está pasando algo. Tengo goteros obstruidos, tengo problemas porque ha habido una fuga, tengo cualquier cosa, es que es la clave. Voy a ver qué ha pasado, y ahí una evaluación me puede ser de mucha ayuda, recordando siempre que la distribución de caudales va a depender de las presiones, incluso en goteros autocompensantes, y fundamental, y también muy evidente, pero que muchas veces, o por presupuesto, o porque no estamos lo suficientemente encima, o porque no somos conscientes de no alargar en exceso la vida útil de los sistemas. Volvemos a esa idea. Regar no es echar agua, porque vea salir agua por un gotero o en un aspersor, no significa que esté regando, significa que puedo estar desperdiciando agua.
bueno, pues tener cuidado con la vida útil de los elementos. Depende de la calidad de los ramales que haya puesto, depende de la calidad de los emisores, eso varía mucho entre 3, incluso algunos tipos de emisores, pues los fabricantes no lo garantizan con una vida útil de incluso más de 10 años. Pero claro, el coste más que se duplica, incluso a veces se triplica. Eso hay que tenerlo en cuenta y hay que hacer esas cuentas. De un gotero que se rompe, pues es muy evidente, pero no es muy llamativo. He puesto esa imagen que es de un pivot donde la clave es, eso no lo tenéis en los jardines botánicos, pero donde la clave es la tubería, porque es un elemento estructural. Siempre decimos, hay que vigilar la tubería, hay que vigilar la corrosión, porque 10 minutos antes de que el pivot se cayera, si me hubiera dado cuenta de que esa tubería tenía problemas de corrosión y eso que es la columna vertebral del pivot podía romperse, la hubiera cambiado, me hubiera ahorrado no poder regar el cultivo, porque eso solo pasa cuando tengo que regar, no poder regar el cultivo, tener que entrar en el cultivo haciendo un destrozo considerable para quitarle la máquina y una parte de la estructura la podría haber reutilizado. Aquí pues tengo un montón de chatarra, un destrozo sobre el cultivo y una semana o 10 días sin poder. Esto es lo último que yo quería contar y, como decía al principio, ha sido nuestra experiencia como grupo en todos los temas de la agronomía que he trasladado en mi desconocimiento del jardín, pero en esa idea de lo complejo que yo entiendo que es un jardín, por la zonificación, por las especies, por las cosas que conviven en él, cómo se puede utilizar. Y el mensaje, la moraleja final es: vamos a sensorizar el jardín y vamos a tener herramientas para decidir sobre él. Donde la clave o un aspecto fundamental que me podría evitar muchísimos problemas y mejorar mucho la eficiencia del uso del agua es zonificarlo bien y controlar bien la presión de funcionamiento. Siento haberme hablado un poco de lo que yo pensaba que iba a tardar en contarlo y daros las gracias, y si hay tiempo para alguna pregunta para que comentemos para cualquier debate, y si no, todo lo que queráis por correo electrónico pues contestaría, claro.